Ahora sí, iniciamos. ¿Se me escucha, Alexandra? Sí se escucha, profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Siendo 6:08 de la tarde de un 3 de noviembre del 2021, vamos a continuar con un tema gravitante en lo que es la protección al ambiente de los pueblos indígenas y en un marco de adaptación al cambio climático. Como un recordaris, siempre es bueno advertir, mi estimada Alexandra, que un ciclo de proyecto de inversión, como de una carretera, por ejemplo, tiene una etapa de preinversión donde se elabora un perfil del proyecto, un estudio de factibilidad, donde se ve la rentabilidad social, económica y los impactos que puede haber en el ambiente en función de este estudio, de ser favorable. Se continúa ya a un siguiente nivel, que es estudios definitivos de expediente técnico, donde ya los ingenieros van planteando cuál sería la escala del proyecto y asuntos de índole estrictamente técnicos. Y en ese marco se solicita una concesión y en ese marco se pide una certificación ambiental para poder ejecutar el proyecto con bajos impactos medioambientales, a la salud y a la cultura local. Esta es la razón por la que una única forma de aprobar el curso en cuanto a examen parcial y final sea estudiando bien el procedimiento de certificación ambiental y cómo se articula la consulta previa. Como ustedes saben, se ha postergado este trabajo hasta fines de noviembre, la entrega y presentación del trabajo correspondiente en versión video exposición y escrita como corresponde. Recuerdo haberles comentado que el estudio de factibilidad da lugar a lo que es el contrato de concesión, y a su vez el contrato de concesión muchas veces ya tiene los términos de referencia de cómo se hace el estudio de impacto ambiental. Es importante advertir que la etapa que debería pasar por consulta previa es el contrato de concesión, puesto que de acuerdo al artículo 15 del convenio 169 de la OIT, tienen que compartir beneficios económicos con la población indígena que se afecta con el proyecto. Entonces, las reglas de juego del aprovechamiento de recursos están en el contrato y deberían ser parte de una consulta, los términos en que se plantea un contrato, además de las condiciones sociolaborales que puedan dar a los trabajadores, dando prioridad a los trabajadores locales. El otro momento que hemos mencionado que se debería consultar es la resolución directoral que aprueba el estudio de impacto ambiental. Y por último, el plan de cierre o abandono de la actividad extractiva. Marile, ¿qué piensas de este ciclo económico donde se articula progresivamente la consulta previa? ¿Cuál es tu opinión a estas horas de la tarde, siendo 6:11? Alexandra, deja bien alto la Facultad de Derecho y por favor, denos un comentario sobre esta explicación de la consulta previa aplicada en el ciclo de proyecto de inversión. Pues me parece necesaria el hecho de que se haya delimitado cuatro etapas, lo hace más claro al momento entiendo, del concesionario para que entienda cuáles son las reglas bajo las que tiene que actuar, ¿no? Sobre todo porque le otorga seguridad a quienes les importa a quienes va a afectar, ¿no? Los proyectos, las medidas que se va a tomar, más que todo estas etapas nuevas, creo que es en beneficio de los pobladores, los ciudadanos indígenas. Justamente en el marco de la COP26, es importante reconocernos como unas víctimas y principales afectados de este cambio climático,
y que vía consulta previa podríamos plantear algunas condiciones al inversionista privado, sobre todo las transnacionales, que puedan tener a nivel planetario un alto impacto, ¿no? Que el mecanismo de utilización de energía que se utilice sea una energía renovable, que no impacte sobre el territorio nacional, pero también que tenga un bajo impacto en el ámbito de contexto planetario, ¿no? Marilé quería intervenir. Adelante, Marilé. Sí, profesor, buenas tardes. No estoy segura si me llamó al inicio, no logré escuchar muy bien, pero igual quería intervenir. Y es que sí considero que sea importante el hecho de implementar una consulta previa en un proceso de inversión, puesto que, claro, o sea, el proceso de inversión va a traer beneficios a la larga para el país o para las comunidades, pero no se puede hacer esto o implementar esto a costa de la afectación del ambiente o a costa de la afectación de algunas comunidades, ¿no? Entonces, claro, definitivamente es importante implementar este tipo de consulta previa, que es un derecho en sí, en las comunidades que se van a ver directamente afectadas. Efectivamente, Habermas estaría de acuerdo con usted porque la democracia implica un diálogo fluido, constante, ¿no? Alguien más había levantado la mano, me parece. Isaac Alejo Reyes, adelante. Sí, doctor, en este punto es importante, como mencionan mis compañeras, el realizar la consulta previa. ¿Y qué implica, qué implicancias trae el no realizar esto? O realizar una sola, porque nosotros estamos diciendo que en todo el proceso existen, no es solo uno, no es solo antes de comenzar, sino también se hace para aprobar el EIA y también el plan de cierre. Eh, Podríamos ver ahorita en la realidad, ¿no? Lo que me causa un poco de intriga es lo siguiente. Si bien se llega a realizar una consulta previa, eh, entiendo que cuando la empresa minera quiera, o cualquier empresa, quiera, se termina el periodo por lo que consiguió una licencia social, se culmina esto y va a iniciar nuevamente. Ahí es donde viene problemas y justo es lo que está pasando en Antamina, eh, porque los pobladores están cambiando los términos con los que han acordado al inicio y ya no son los mismos con los que han negociado, obviamente, ya son los hijos de los comuneros en la actualidad y cambian los términos viendo otras realidades. Por la entrevista que vi, uno de los requerimientos que piden es, por ejemplo, que les den del 5% de las ganancias netas de Antamina para que ellos lo administren y de esta manera logren, ¿no? El desarrollo que ellos desean. Y la otra, y la otra pero para que se produzca esto quiere decir que Antamina no ha cumplido con los compromisos de responsabilidad social que, que había asumido con las comunidades, porque justamente la licencia social es este acuerdo que logra la tranquilidad y el desarrollo para que las actividades se desarrollen de manera con calma, ¿no? Y todos se ven beneficiadas. Entonces, es, es importante el concepto de consulta previa porque deja bajo documento y hace conocer a las personas el impacto que va a tener la actividad. Pero también creo que resalta importancia el tema de la licencia social, ¿no? Porque los intereses eh, son cambiantes en el tiempo y hay factores que no necesariamente vienen de las comunidades, sino de otros sectores incluso que, que rompen esta licencia social y que se detiene la actividad. Ahí, doctor. Buena intervención. Eh, Jorge Yamamoto, en un libro llamado La gran estafa de la felicidad, plantearía el siguiente
respuesta al interrogante de su compañero, que cada cultura, cada población rural, urbana, incluso cada, en caso de ustedes, familias, tiene unas aspiraciones, un concepto de bienestar espiritual y material que lleva a tomar determinadas decisiones. Entonces, en las comunidades, a diferencia del canon de Occidente, donde nos enseñan a partir del derecho romano, germano y también el francés, que influye mucho, que el principio que nos rige es el pactum sunt servandum, ¿no? Que se cumpla la palabra empeñada. Pero en el mundo de la cosmovisión andina no existe ese principio, sino continuos acuerdos que se modifican en el tiempo. Entonces tenemos un choque cultural jurídico de una cultura consuetudinaria que calibra sus acuerdos constantemente en función del contexto y de los momentos, y una cultura predominante de la sociedad occidental donde lo que tú prometiste tienes que cumplirlo hasta el final, ¿no? Quizás el punto donde nos acercamos a entender este derecho consuetudinario indígena. ¿No se escucha? Dice Erika. ¿Se me escucha o no se me escucha? Sí se escucha, profesor. Ya. Entonces, vamos a continuar. Quizás el punto de encuentro entre esas dos culturas, entre la que me ordena que cumpla lo que he pactado, por ejemplo, que Alexandra pacte con Saga Falabella o una marca pago de intereses o un banco nacional como el Banco de Crédito, y de repente termina siendo un porcentaje significativamente alto, pero el ordenamiento jurídico hace que pague sí o sí, no importa que sea 3, 4 veces la deuda original, porque así está, pues ella pactó, ¿para qué no leyó lo que las letras chiquitas? El punto de encuentro quizás sea las figuras de la excesiva onerosidad de las prestaciones y la lesión, ¿no? Entonces, en el contexto de cada comunidad, desde el ángulo occidental, incluso podríamos estudiar que algunos acuerdos a los que se arribó con comunidades hubo un contexto de lesión porque el estado de necesidad en el que se encontraba hizo que su precaria fórmula de negociación pues no permitiera que a futuro asegurara el bienestar de las generaciones futuras. Pero esta es una forma de forzar figuras que son de Occidente, pero en la práctica, en el famoso proyecto Camisea, la defensoría del proyecto Camisea, liderado por la Universidad Católica, demostró en un estudio muy interesante que yo recomiendo su lectura, Lecciones aprendidas de la defensoría del proyecto Camisea, que la dinámica de las comunidades era esta, y no necesariamente a veces la siguiente negociación apuntaba a tener algo más, sino podría apuntar a tener algo menos. O sea, no siempre es para conseguir una condición más favorable, sino también podría ser que sea una condición que sea más fácil de cumplir por parte de una de las partes que tenía esa obligación. Entonces, cuando entramos a una comunidad, una cultura nueva a nivel nacional, pero también internacional, porque en este famoso libro de negociación intercultural de Cabezas, Corella y Jiménez te enseñan pues que una cosa es negociar en Perú, otra en Japón, otra en Oriente, otra en África o en Países Bajos. O sea, hay cánones de negociación que culturalmente son diferentes. Y el canon andino, por decirlo de una manera, que no está mapeado, por ejemplo, en algunos textos de negociación, es que las comunidades tienen una cultura de negociación constante. Llamemos una negociación progresiva, que se adecúa a las circunstancias, ¿no? ¿Y por qué se debe esto? Porque cada generación va cambiando, como lo ha planteado su compañero. La generación actual no está de acuerdo con lo que sus padres dijeron y que les marcó el futuro. Bueno, tienen derecho a negociar en sus términos culturales, sí. En mis términos no, porque tú pagaste, eventualmente vamos a ponerlo en términos bancarios, ¿no? Tu padre o tu madre compraron una casa y la hipotecaron y por cosas de la vida fallecen y te toca
y la masa hereditaria asumir esa carga, tiene que cumplir el contrato, porque así es, ¿no? Y ese es el canon occidental, pero ese canon occidental en negociación de culturas originarias no se aplica, no se aplica. Y es más, la posesión como la conocemos en una comunidad campesina, por ejemplo, no se aplica igual. Si tú eres comunero y falleces, tus hijos no van a heredar si es que están en la ciudad y no ejercen las facultades de un comunero y no han tenido la posesión y no han estado contribuyendo a la comunidad. Ese terreno que te perteneció a tu padre se redistribuye entre la comunidad. Otro canon, es otra cosa, es otro derecho. Y por eso es que cuando aplicamos a la licencia social, tenemos que estudiar, a llevar a un antropólogo, un sociólogo que nos muestre cuál es la dinámica. Por eso yo les recomiendo este libro magnífico de Jorge Yamamoto. No voy a spoilearlo, no voy a contarles más. Desde las primeras páginas se dan cuenta que desde la perspectiva de felicidad para nosotros y con la de ellos es tan grande la diferencia que te das cuenta que los cánones de bienestar son distintos. Muchos dicen que incluso los términos de pobreza, en términos como los conocemos, no son iguales a los que manejas en campo rural, ¿no? Quizás para usted la pobreza no implique que yo coma pescado todos los días, pero para ellos no comer pescado sí sería ser pobres. En cambio, para mí, comer pollo, carne y no comer nunca pescado es normal, ¿no? Pero el perder la posibilidad de comer pollo, a mí de repente me frustra, pero a ellos no, porque el pollo para ellos no es su comida favorita, esa es una comida que la desprecian, lo tienen ahí amarrado en sus comunidades para cuando van a la ciudad intercambiarlo por dinero, porque saben que la gallina y el pollo son cosas que para nosotros tienen un valor económico. Su comida, su valor proteico más fuerte está en el pescado, que está en el río. Entonces, la negociación que entablemos a través de una consulta previa, si no sé si 24, tiene que ser conociendo esto. No es como que usted quiera comprometerse con una persona en la primera cita sin saber nada de esa persona. No lo hace usted así, ¿no? Pero sin embargo, muchos concesionarios van y sin conocer a la comunidad quieren negociar sin saber su institucionalidad y su forma de entender el mundo. No se puede. Así como usted no puede decirle que la chica o los chicos que le agrada salga la primera con usted y se ría todos sus chistes que pueden ser buenos o malos según usted lo entienda, igual es lo mismo en la comunidad. Entonces, hay que tener cuidado con esto al momento de hacer una consulta previa, ¿no? Y hay que aceptar, ¿por qué creen que la consulta previa se da en varias fases? ¿No se han dado cuenta que en el contrato de concesión, en el estudio de impacto ambiental, en el plan de cierre? Porque revela también una identidad cultural que no cree en el pactum sunt servanda, que no da por cerrado nada, que todo el tiempo está negociando y de repente esa forma de negociación constante trae una mayor paz social y contrario senso de lo que se piensa que la seguridad jurídica es lo que trae paz social. No, la seguridad jurídica hoy por hoy trae conflictos. Se pensó en un momento, claro, cuando estábamos en la etapa de pre-Estado, que el pacto sunt servanda era de repente magnífico, ¿no? Pero la falta de posibilidad de movilizarnos y solo teniendo figuras como la lesión excesiva de una universidad que no te cubren todos los supuestos, te genera el estado de cosas que tienes hoy día. Personas que pagan sus deudas a intereses monstruosamente altos y que terminan quedándose sin nada, ¿no? O sea, ¿por qué lo permite? Porque pacto sunt servanda, pues usted le firmó y el ordenamiento jurídico valida, es seguridad jurídica, no podemos desconocerlo, doctor. Y es más, invento los procesos de ejecución y unos juzgados comerciales que lo hacen más expeditivo, o sea, válido esa forma de seguridad jurídica, pero quizás a partir de la mirada del mundo andino o amazónico, debamos repensarlo si eso es en términos modernos de justicia global, de justicia intercultural, de justicia entendido como reconocimiento del otro, de lucha contra las desigualdades, de dar a cada cual lo que le corresponde, y de equidad, eso pues tendría que revisarse, ¿no? Hace bastante tiempo el Código Civil dejó de responder a fundamentos de familia, fundamentos contractuales, y un etc. largo, ¿no? Y no nos queremos dar cuenta. Entonces, si pensamos que la cultura jurídica en la que hemos crecido hasta el quinto o sexto año es la única que existe, estamos equivocados.
hay otras, sino que no las estamos estudiando. Solo decirles, en algunos lugares el matrimonio como lo conocemos hoy no es el mismo. Podrías tener varias parejas, ¿no? Y hablo de hombres y mujeres, ¿no? No solamente podría ser un contexto consuetudinario donde una mujer pacte con dos hombres que cuiden a sus hijos que tengan con ambos, ¿no? Indistintamente. Miren ese esquema, ¿no? No, doctor, eso no, en África. Y es más, en Perú también se hace, lo que ustedes no saben, en comunidades nativas. Y nadie se regala vetuduras como en la farándula local. O sea, nadie hace cuestión de Estado. Ven, o sea, somos tremendamente distintos la sociedad humana y por eso es bueno la consulta previa, porque nos permite conocernos al momento de pactar un contrato de concesión que va a afectar un territorio donde viven esas personas, al momento de aprobar un estudio de impacto ambiental donde voy a tener en cuenta los impactos que le genero al ambiente, a la salud y a la cultura local, con ellos, dialogando, y finalmente cuando me voy no vaya a dejar graves pasivos ambientales que perpetúen un estado de cosas que el Tribunal Constitucional diría que entraría dentro de lo que hablamos de estado de inconstitucionalidad, ¿no? O sea, estas cuestiones que no debemos permitir como Estado, ¿no? Esa es la mirada que de pronto hay que tener, y por eso que el derecho, como tal, debe ser enseñado de manera interdisciplinaria, con Erika Quispe presente, con sus compañeros. Nos faltan sociólogos, nos faltan antropólogos. Los abogados solamente sabemos la parte instrumental de la realidad, pero no el contenido mismo. Entonces ahí yo lo dejo. Es una buena introducción la que ha hecho Isaac. La licencia social, entendida en el contexto que lo plantea, es correcta, pero hay que redimensionarla en función de que no tome en cuenta los diferentes derechos consuetudinarios y culturas que están dialogando, ¿no? Y eso es lo más complicado. Y hoy día lo vemos en la conflictividad, ¿no? En ese curso de cosas, ya hemos dicho que el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental lo que plantea es prevenir impactos al ambiente, la salud de las personas y la cultura local, y tiene que hacerlo garantizando de que haya estudios de impacto ambiental que se aprueben antes de iniciar la actividad extractiva. Y esto ha sido materia de regulación, pero digamos que muy reciente, ¿no? Porque la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental es que prácticamente casi llegando al 2000, ¿no? Y su modificatoria más reciente es del 2018. Es una norma poco tocada, pero también poco desarrollada, ¿no? Tiene un reglamento del 2009, el 019-2009 MINAM, que no se ha implementado completamente, ¿no? Y ese es un tema pendiente y que resulta incómodo decirlo, pero no hay una voluntad en el inversionista de cumplir la certificación ambiental con máximos estándares, o los que se aplican en otros países al menos, donde también ahí operan, como tampoco hay una mitigación de impactos sociales, ¿no? Hablamos de carreteras y la posibilidad de trata de personas o explotación de personas que no se tratan en los estudios de impacto ambiental. Parece que no existieran esas cosas, ¿no? Y su compañero, compañera, están callados, pero sigamos avanzando y vamos a las preguntas en un ratito. Solo este es un repaso pequeño, porque Erika no vino y queríamos hacerle un repaso para que no se sienta mal Erika, Jessica, Quispe. Este reglamento que conversamos, el 019-2009, no se ha implementado, ¿no? En el ámbito de telecomunicaciones, en el ámbito de defensa, en el ámbito del MINSA, en el ámbito de defensa, en el ámbito de MINCETUR, hay que recordarlo. Hay que revisar en casa reglamentos sobre transparencia, acceso a información pública, ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales. Si te gusta Escazú, lee este documento primero, porque en ausencia del acuerdo de Escazú suscrito, lo único que te queda aferrarte es este reglamento. Porque sectores como otra vez MINCETUR, Defensa, MINSA, el de telecomunicaciones, no tienen. Y tengo que aplicar el general peleándome con la autoridad porque tampoco ellos lo han tomado, no lo han hecho suyo, ¿no? Hace unos días me llamaba un exfuncionario y decía, doctor, ya me estoy yendo, pero él lo dejó encaminado en que salga este reglamento de protección ambiental y telecomunicaciones. No sé si saldrá, pero ya me estoy yendo, ¿no? Y así está el Estado, un poco esos cambios de gobierno y salidas de funcionarios al final hace que fundamentalmente la institucionalidad ambiental se debilite mucho, ¿no? Como son temas harto técnicos, explicarle al nuevo jefe qué significa esto, me va a tomar 6 meses. Y de repente ya lo cambiaron a él y ya me cambiaron a mí. Y el que viene, volvamos a empezar de cero. Historia de nunca acabar.
Por eso es que, en el fondo, nos debemos comprometer a aprender este procedimiento de certificación ambiental tradicional o clásico, porque es el que tiene más tiempo en circulación y es el que de alguna manera va a primar sobre otros nuevos, ¿no? Por su dinámica de ser el originario en el contexto de evaluación, ¿no? Y hemos dicho ya en clases pasadas que tiene 5 etapas, ¿no? La presentación de la solicitud, que básicamente presentas tú tu proyecto de certificación ambiental y planteas la posibilidad de que seas una categoría 1, 2 o 3, y la autoridad te clasifica en 1, 2 o 3 y te alcanza tus términos de referencia. Con esos términos de referencia vas a hacer tu estudio de impacto ambiental, ellos te van a acompañar a hacerlo, y si todo sale bien, vas a presentar tu estudio de impacto ambiental evaluado, te lo van a admitir y comienza la etapa de evaluación de estudio de gestión ambiental. Te van a hacer observaciones tanto la autoridad ambiental, llámese SENACE, por ejemplo, como autoridades opinantes. Si superas eso, más la participación ciudadana, tienes una resolución que te aprueba la certificación ambiental y andas tranquilo y feliz por la vida, porque a partir de ahí solamente te vamos a hacer seguimiento y control a través de organismos como el OEF. ¿Por qué necesito estas 5 etapas? Porque hay actividades que no han sido clasificadas previamente. El Ministerio del Ambiente, si bien es cierto, hace el trabajo de clasificación anticipada, debemos reconocer que el universo de posibilidades es tan infinitamente grande que hay actividades que podrían no estar y que requerirían certificación ambiental. Hace poco les envié por el Telegram el caso de la producción del hidrógeno limpio, y eso no está regulado en el Perú, apenas está regulado en Europa, ¿no? Y si alguien quiere poner una planta para hacer ese hidrógeno limpio, que contamina casi nada, pues tendría que pasar por estas 5 etapas, porque tendríamos que construir de la nada los términos de referencia, si no el propio inversionista del Estado. Por eso que este procedimiento clásico va a seguir existiendo, por decir, ad infinitum, porque el hombre puede tener una inventiva y una transformación de la realidad tan grande que no podemos preclasificarlo todo. Lo que dice el Ministerio del Ambiente es unas mínimas posibilidades de proyectos que hay, pero hay una lista mucho mayor, ¿no? Ellos han puesto los comunes, pero hay muchos más casos, ¿no? Y que vamos a ir descubriendo conforme pasen los años y la tecnología y la ciencia avance, ¿no? Ya hemos explorado esta evaluación ambiental tradicional o clásica a través de este esquema, ¿no? Y yo quería preguntarles acá, ¿qué les parece esta forma de procedimiento administrativo que hemos denominado el macro procedimiento administrativo de evaluación ambiental, donde se divide en 3 etapas, ¿no? Antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental, durante la elaboración del estudio de impacto ambiental y durante la evaluación del estudio de impacto ambiental. Antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental tengo que primero, evidentemente, solicitar mi clasificación, a ver si soy categoría 1, 2 o 3, que me aprueben mi plan de participación ciudadana, que me aprueben mis términos de referencia para saber cómo hago mi estudio de impacto ambiental. Con esa etapa superada, voy al siguiente nivel, que es la elaboración propiamente del estudio, y ahí me acompaña la autoridad ambiental, SENACE, por ejemplo. Y finalmente, si todo el estudio lo termino, lo presento, me lo admiten y voy a entrar a la etapa de evaluación. Yo les decía, les comentaba, que para mí este procedimiento de certificación ambiental es uno, si no el más complejo de todos los que estudiamos derecho administrativo. Y aquí una rápida encuesta con nuestros 3 estudiantes espartanos que quedan, por los demás han desertado, es muy complicado estos procedimientos. ¿Qué piensa usted, Marielé? ¿Es complejo el procedimiento o es así como un procedimiento de consumidor o de competencia o un sancionador común? Aparentemente, profesor, parecería más complejo por la cantidad de pasos que tiene, sobre todo antes de la elaboración, ¿no? del EIA. Entendería que sí. Requiere más instrumentos, me parece. Efectivamente, y vamos a ver ahora, prepárense ustedes,
11 estudiantes a entrar a un caso real, ¿no? Ya hemos explicado esto de manera bastante general, abstracta. Ahora veamos un caso de la vida real de hace un par de años, con documentos oficiales. Ejemplo de un plan de participación ciudadana es el caso de el estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Hidrovía Amazónica, que el SENACE le aprobó tanto sus términos de referencia para hacer su estudio de impacto ambiental como su plan de participación ciudadana. ¿Qué es el plan de participación ciudadana? ¿Qué incluye? Bueno, es como lo están viendo acá, un documento que es muy riguroso, que tiene un marco legal, tiene una explicación de qué consiste el proyecto, de las zonas que va a influenciar, una breve línea de base social, evidentemente para poder saber a quién les voy a hacer participación ciudadana, tiene un enfoque de género, un enfoque de interculturalidad, tiene ya ubicada su población donde va a ser participación ciudadana, sus grupos de interés, y yo advierto en el punto 8, que ojalá ustedes lo puedan ver, que en grupos de interés para la población objetivo se incluyen el propio Estado. Doctor, ¿cómo es eso? La participación ciudadana no se piensa solamente en los ciudadanos o en los vecinos, sino en las autoridades que también pueden afectarse con el proyecto. Hablamos de municipalidades, gobiernos regionales, órganos especializados. Por eso que aquí aparecen instituciones gubernamentales como parte de la participación ciudadana y agregan gobiernos regionales, provinciales y locales. Organizaciones sociales de base, ¿no? Por ejemplo, de vaso de leche, ¿no? de ollas comunes. Organizaciones económicas y productivas, ¿no? Los gremios empresariales. Comunidades nativas. Entonces la participación ciudadana, hay que rompernos el esquema tradicional de que no, los vecinos, los ciudadanos. No, no. Somos todos. Todos los actores sociales. Todos. Incluyendo el propios organismos del Estado, ¿no? Cuidado con eso porque es importante entender la participación ciudadana en toda su dimensión. Y este plan de participación ciudadana tiene la lógica, y les recuerdo, de que garantice la participación ciudadana no solamente antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental, sino durante la elaboración del propio estudio de impacto ambiental y durante su evaluación de impacto ambiental. Vea usted, válele. Y este documento se aprobó por un procedimiento administrativo, por eso le digo que es complejo. Todo este documento da lugar a un acto administrativo, independiente, que tiene vida propia independientemente de la certificación ambiental que más adelante van a hacer. Entonces hay que advertir que solo aprobar el plan de participación ciudadana es todo un procedimiento. Y el documento mismo es complejo, ¿no? Brigadas de trabajo para la ejecución de mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Y ahí acá se identifican mecanismos obligatorios de participación ciudadana, talleres informativos, audiencias públicas, acceso al estudio de impacto ambiental y su sistema ejecutivo de manera virtual o presencial, mecanismos complementarios como visitas de promotores sociales, difusión de información, talleres de evaluación rural participativo, ¿no? Entonces, vemos también que están planteando cuántos recursos humanos van a necesitar, cuál es la logística que va a aplicar, y allí más o menos está acabando. Entonces, hacer un estudio de impacto ambiental no es una cosa sencilla, es una cosa que involucra un tiempo y una expertise bastante importante, ¿no? Para hacer un plan de participación, ¿lo podemos hacer los ingenieros ambientales solos? ¿O los abogados? No. Necesitamos a los de ciencias sociales que nos ayuden. ¿Y dónde están los ciencias sociales estudiando el tema de certificación ambiental? Muy pocos. Debería ser una temática incorporada en las facultades de ciencias sociales, donde todos estudiemos de manera interdisciplinaria, ¿no? Compartida con varios profesores, ¿no? Para que vean que la dinámica de la evaluación de impacto ambiental es profundamente interdisciplinaria, como lo era la universidad antes. No solamente estudiar códigos o normas técnicas, es mucho más profundo que eso. El plan de participación ciudadana, entre nosotros, 11 participantes, vamos a llamarlo PPC, ¿sí? PPC, y aquí bien lo plantean en una diapositiva. Antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental,
tiene una ronda de taller informativo, ¿no? Informar los alcances del proyecto y de la IA en 20 sedes, en este caso, en 1.738 asistentes, y 405 personas intervinieron con preguntas. Y el asunto es, este es el caso del proyecto Hidrovía Amazónica, es que no importa si las absolví las preguntas satisfactoriamente. Lo que importa en el ámbito del mundo administrativo, que es cómo se maneja esta participación ciudadana, es básicamente cuántas personas, numéricamente hablando, asistieron, en cuántas sedes, y si preguntaron, ¿no? Pero a mí el indicador más importante es si absolvieron satisfactoriamente las preguntas, si pudieron llegar a algún acuerdo, consenso, no. La participación ciudadana que tenemos en el Perú es fundamentalmente formal, ¿no? Formal. Básicamente, casi se agota en acceso a información, en la práctica, y que tú puedas tener voz, pero voto a nada, ¿no? Y lo ves en la estadística que la propia entidad que hizo este estudio presenta en sus diapositivas. Todas estas diapositivas son parte del material que ellos distribuyen en las audiencias públicas, ¿no? Ellos plantean que durante la elaboración del estudio de impacto ambiental hay una segunda ronda de talleres informativos, ¿no? Donde haya que informar sobre el estudio en 22 sedes, aumentan 2, con 1.217 asistentes y 577 personas intervinieron con preguntas, ¿no? Otra vez, no se sabe si respondieron esas preguntas y cómo se respondieron, ni si hubieron acuerdos, consensos, eso no se sabe, ¿no? Finalmente, durante la evaluación de la IA, se dice que entregan el estudio de impacto ambiental y están en la audiencia pública en esta diapositiva, por eso dice, estamos aquí, ¿no? Ya todo lo demás ya lo hemos hecho y se supone que hay un entregado de información antes del estudio, de elaborar el estudio. Durante la elaboración del estudio, ¿sería suficiente? Ya con eso debería estar contento, mi estimado Isaac. Con eso bastaría y ya las personas estarían satisfechas de información. ¿O no? ¿Qué piensa Isaac? No, doctor. ¿Qué piensa Leonor? Tampoco, profesor. Claramente no, porque... Y A también ver, hay, Leonor, digamos que sí, contextos en que es difícil aplicar, digamos, talleres participativos, porque, como mencioné una vez en la clase, digamos que las mismas personas que han recibido estas capacitaciones o charlas para la participación ciudadana, para dar, digamos, preguntas, las personas que responden simplemente señalan, ya se explicó, o ya se dio alcance sobre esto, o sea, no se llega, digamos, a que haya realmente un entendimiento claro, que se comprenda a su totalidad, sino simplemente se usa la manera más complicada, digámoslo así, para explicar los términos y esperan que las personas comprendan de buenas a primeras también. efectivamente, no hay una obligación de responder satisfactoriamente las preguntas, y muchas veces muchas preguntas no son resueltas, ¿no? En las audiencias públicas, con que ya vamos a ver en un momento, está la autoridad ambiental que evalúa y la consultora dando información. Pero no quería olvidarme de algo fundamental, ¿no? ¿Cuál es la información que no tengo en la primera y segunda ronda, previa a la evaluación del estudio de impacto ambiental? Lo que no tengo es la versión final del estudio, porque durante toda la etapa anterior se estuvo construyendo. Por eso es importante esas audiencias públicas. Lo que no tengo es las opiniones de los diversos sectores que han dado su parecer sobre el estudio. Y tampoco tengo las observaciones del propio entidad evaluante, que por ejemplo sea el SENACE. En este caso, que estamos hablando, les recuerdo, del proyecto Hidrovía Amazónica, y estamos revisando en este instante, mi estimada Erika Quispe, el plan de participación ciudadana. Hay mecanismos complementarios, nos dicen, que son los talleres grupales, la difusión de información, promotores sociales, que básicamente es un tema de información, no hay un tema de acuerdos, ¿no? El tema que aquí yo quería plantearles es, ¿se podría en un procedimiento de certificación ambiental, dentro de la estructura del procedimiento, no en las audiencias públicas, no en los talleres informativos,
incorporarse y tener la posibilidad de tener los mismos derechos y obligaciones del propio administrado que está siendo evaluado su estudio de impacto ambiental? ¿Cree que eso es posible, mi estimado Isaac? ¿Cree que eso es posible, Oscar? ¿Qué dicen ustedes dos? ¿Qué dice Paul Amat? ¿Qué dice Pedro Tomás? ¿Qué dice mi estimada Rosy Hilario y sus buenos videos? Están cenando, creo, les estamos interrumpiendo, comiendo su comida. Bueno, les voy a dar la oportunidad a Alexandra, que siempre deja en alto al taller de Derecho Ambiental de San Marcos. No escuché la pregunta, profesor. Uy, no le voy a decir nada al TDA. Vamos a repetir la pregunta. ¿Cree usted posible que en este procedimiento de certificación ambiental que está planteado de esta manera, podría incorporarse, aparte del administrado, un tercero interesado que esté durante la elaboración de los términos de referencia y aprobación del plan de participación ciudadana, también en la elaboración del propio estudio y también en la evaluación del estudio de impacto ambiental, sí o no? ¿Por qué no? O sea, no, yo entendería que sí, toda vez que por lo mismo del caso que vimos no me acuerdo que la última tarea que dejó, que se planteaba, ¿no? También de un tercero, que las comunidades nativas, ¿no? Que tenían que se estaban viendo afectadas, también tenían el derecho de participar, por lo mismo de que se van a verse entrometidas en su devenir en ello, ¿no? En todo caso, también lo veo necesario un tercero interesado por la pericia, ¿no? Tal vez mayor especialidad en cuanto al análisis de las fases. Muy bien, muy bien. Paula Amat Arango quiere intervenir. Yo creo que sí, porque es un derecho con interés difuso, pues, o sea, que afecta a todas las personas. Efectivamente, y por eso es que la universidad podría incorporarse como tercer interesado para mejorar el proceso de evaluación o elaboración o fijación de términos de referencia, haciendo aportes, ¿no? La facultad de Derecho, de Ingeniería, qué lindo sería que se incorpore, ¿no? Con la intención de sumar, ¿no? No es obstruir, sino sumar en el proceso de construcción de un estudio de impacto ambiental que se enriquece a partir de sus aportes. Y claro está, los directamente afectados, las comunidades nativas, ¿no? Y eso fue lo que pusimos en práctica, y les traigo acá la resolución, el informe sustentatorio, donde se incluye a Orpio y a EDC como terceros interesados en el procedimiento administrativo de evaluación del estudio de impacto ambiental del proyecto hidrovía amazónica. O sea, van a saber qué se hace dentro de ese procedimiento y van a estar en cada audiencia que la autoridad tenga bien a implementar, y también los documentos como observaciones del estudio de impacto ambiental le van a llegar a ellos, las opiniones técnicas, y también van a llegarle a ellos cómo levantaron esas observaciones, cosa, y aquí la gran diferencia, que puede no darse acá en esta participación ciudadana que es transversal, ¿no? Proceso de participación ciudadana en todo el procedimiento. En la evaluación, la audiencia pública se da y de repente no hay opiniones técnicas todavía, no hay observaciones, y lo que recibe la población, y Leonor lo puede haber visto, es la explicación de un estudio que está en evaluación, pero la población nunca tuvo conocimiento de las observaciones ni cómo se levantaron. No, doctor, levanta la mano, Paul. No, doctor, levanta la mano, Isaac. Eso puede pedirlo por acceso a información. Claro, pues ¿cuánto van a pedirlo por acceso a información? ¿No sería mejor que seas tercero interesado y que todo te llegue a casa o al correo y tú puedas revisarlo con calma? Eso es interesante. El rol de tercero interesado lo que permite básicamente es tener acceso a cada movimiento del procedimiento y que tú puedas opinar. Y es la deficiencia de la audiencia pública lo que hace necesaria la participación de terceros interesados, porque la audiencia pública se da en un momento determinado de la evaluación del estudio.
Pero terminada la audiencia pública no es que aprueban el estudio, sino continúa en proceso porque tienen que levantar las observaciones de la participación ciudadana y de los opinantes y de la propia autoridad que esté evaluando. Cosa que ya no va a haber un segundo momento donde socialices. Por eso el tercer interesado es tan importante y por eso hay que explotarlo. Por eso, mi estimada Erika, cuando el Centro de Estudiantes de Ingeniería Ambiental se mete a un procedimiento de certificación ambiental, como por ejemplo el aeropuerto Jorge Chávez, que está cerca, ustedes pueden ir y ver y recibir la información. Ahora vamos ya al caso concreto, siendo 6:53, a explicarles el caso del proyecto de hidrovía amazónica para poder comprender realmente este procedimiento. Si no ponemos un ejemplo concreto, real, no se entiende el procedimiento de certificación ambiental. Es tan distinto enseñar, por ejemplo, acto jurídico y aplicar ejemplos de compraventa y solamente decir Pepe le vende a Alexandra un inmueble. Esto es más complejo. Por eso hay que tomarnos un tiempo, y por eso que solamente somos 11 hoy día, para entenderlo, ¿no? Y voy a repetirlo hasta que ustedes lo entiendan, ¿no? Entonces, el ejemplo real, con todo y nombre, es hidrovía amazónica, río Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza, Iquitos, Santa Rosa, río Guayaga, tramo Yurimaguas, confluencia con el río Marañón, río Ucayali, tramo Pucallpa, confluencia con el río Marañón, ¿no? El titular es la concesionaria de hidrovía amazónica, es el capital chino. El sector que está evaluando, o que en este caso SENACE es el que evalúa transportes, la ubicación en los departamentos de Loreto Ucayali, la consultora EXA, y el monto de la inversión, esto es un pequeño proyecto nomás, para que no se asusten, $95 millones, ¿no? De ese procedimiento de certificación estamos hablando, ¿no? Tiempo de concesión, 20 años. Tiempo de elaboración del estudio de impacto ambiental, de 1 a 3 años. Por eso yo le decía a Marilé, ¿cree que no es complejo? ¿Cuántos procedimientos de certificación ambiental duran menos, ¿no? La mayoría dura eso y un poco más. Un procedimiento administrativo, ¿qué dice la norma? ¿Cuánto debería durar, no? No dice, ¿no? Pero el sancionador te pone hasta 9 meses, ¿no? No, este procedimiento puede durar mucho más por la dinámica de lo que estamos conversando, ¿no? Rompe todo el esquema que tenemos de un procedimiento con plazos fijos. Acá hay flexibilidad, ¿no? Y de allí se elabora un estudio de ingeniería de detalle en el proceso, y de allí también se da que en el año 4 a 20 hay construcción y operación de la actividad, ¿no? Tipo de expediente, estudio de impacto ambiental detallado, fecha de inicio del trámite, el 4 de abril de 2019, la situación en ese momento era de evaluación, y la fecha estimada de resolución de aprobación eventualmente era diciembre de 2019, ¿no? Miren, pero dice abajo, este es un diapositiva del Ministerio del Ambiente, salvo que el administrador solicite ampliación del plazo para el levantamiento de observaciones o el SENACE requiere información complementaria. O sea, decir un plazo aproximado como este es temerario, porque no sabemos qué observaciones voy a recibir, ni si voy a tener la capacidad técnica para resolverlo. Y en la práctica, muchas veces no terminan estos procedimientos de certificación ambiental porque se desiste la consultora porque le va a tomar más tiempo y prefiere hacerlo todo de nuevo, ¿no? Con un término de referencia de repente un poquito más fáciles, ¿no? Y empezar un poco más de algo que pueda manejar. Para que lo vean gráficamente, el proyecto que estamos hablando es uno que busca abrir un canal de navegación en los ríos amazónicos, ahí que aparece el Guayaga, el Marañón, el Amazonas, para que por ahí transiten embarcaciones en un canal de navegación que sea de 2.44 de profundidad y 56 metros de ancho. Eso implica que yo limpie eso constantemente, ¿sí? Constantemente. Yo no sé si alguno, cuando viaja en el micro, cuando viaja en el Uber, en el taxi o en donde sea que usted vaya, va a mirar 6 o 7 de la mañana a los costados de las pistas hay unas señoras que están limpiando, son obreras municipales. Y todo el tiempo están limpiando porque la basura va acumulándose a los costados de la pista, no sé si se han dado cuenta. Dense el trabajo algún día de mirar por los costados de las
a esas personas invisibles que son las autoridades municipales. Para muchos, ¿no? Para mí no, yo siempre estoy mirando qué están haciendo, ni cómo limpian, ¿no? Solo allí en las pistas que usted ve, Colonial, por ejemplo, por poner un ejemplo, todo el tiempo se acumula basura. Y eso que es una pista que está ordenada, ¿no es cierto? Y que la basura es la que algunos de sus amigos y no amigos tiran ahí y se acumula. Y es difícil que esté limpio todo el tiempo la pista, ¿no? Y están ahí constantemente limpiando. Ahora imagínense que no estamos en una pista así ordenadita y asfaltada y con obras municipales limpiando, sino estamos en un río que constantemente trae por la corriente árboles caídos, arena y una serie de sedimentos que va llevando. Cuando yo limpié ese canal con esa profundidad y ese ancho, ¿qué creen que pase? Mi estimada Rocío y Hilario Salas, no me decepcionas. ¿Qué crees que pase? ¿Se va a mantener así un buen tiempo o qué crees que pase usted? Rocío no la voy a conocer más que por video. Usted, Pedro, ¿qué cree que pase? Erika, que no te he escuchado, ¿qué cree que pase? Usted que es ingeniera. Sí, profesor, buenas tardes. Pues probablemente nuevamente se acumule más sedimento, más árboles, hasta la propia basura que tal vez las personas que vayan a transitar por esa nueva vía pues vaya a disponer en esa área. Efectivamente, lo que va a ocurrir es que se va a volver a llenar de arena, sedimentos y todo lo que normalmente el río trae. En consecuencia, esa labor de limpieza, de dragado constante, va a ser a perpetuidad, o en términos de que el canal de navegación de esta hidrovía amazónica continúe usándose ad infinito, ¿no? Hasta que exista razón de uso comercial o de navegación. El asunto es que, a diferencia de la pista de Colonial o esta que te lleva a San Juan de Lurigancho, o la Vía Expresa, o la de Arequipa, o la que usted guste usar más seguido, el corredor metropolitano, a diferencia del corredor metropolitano, del tren eléctrico, que siempre va a estar limpio y va a poder transitar usted con suma comodidad, esta se va a acumular de sedimentos, pero además de seres vivos, porque en el río viven especies. Y cuando yo hago ese proceso, podría estar interfiriendo en sus ecosistemas. Segundo, que en la profundidad del río pueden haber material tóxico, por ejemplo, producto de derrames de petróleo que quedaron en el fondo, o producto de material tóxico que los ríos tienen en su profundidad y que mientras que no lo mueva nadie no pasa nada. Pero cuando lo empiezas a mover, eso va contaminando el resto del río y eso lo puedo beber. Y aquí una pregunta importante. ¿Dónde está Sedapal acá? Que da agua a todos los comuneros y los nativos. ¿Existe Sedapal, mi estimada Marilea, acá? No, profesor. No, acá el agua la beben directamente de los ríos. Entonces, el dragado del río por lo menos va a enturbiar el agua. O sea, con más arena. Y eso es un problema. Pero lo peor que puede pasar y que probablemente ocurra es que se contamine con metales o tóxicos que están en el fondo del río, sea porque han habido contaminación humana o porque el propio río tiene en la profundidad naturalmente sedimentos que pueden ser peligrosos para la salud humana. El impacto de la hidrovía sí existe y podría afectar la dinámica de los ecosistemas del río, del bosque también que vive de esos animales y también del consumo de agua y también de la cultura local. Y ya vamos a ver cómo se ocurre eso, ¿no? Pero les adelanto que se va a afectar el Amazonas en 598 kilómetros, Ucayali en 1248 kilómetros, Marañón 621 kilómetros y Huallaga 220 kilómetros total. El estudio de impacto ambiental detallado está planteando
identificar impactos en 2.687 kilómetros cuadrados. Y yo no sé cómo va a ser, perdón, kilómetros. Yo no sé cómo va a ser ese estudio pormenorizado, ¿no? En poco menos de unos meses, ¿no? Yo, mi estimada Erika, no sé si sea válido que ese estudio de impacto ambiental, conforme así dice, de abril 2019 al diciembre de 2019 se haga, ¿no? En todos estos ríos, ¿no? O sea, todos los impactos. Yo tengo dudas, ¿no? Pero soy solamente abogado y usted es la ingeniera ambiental en proceso, que ya seguramente en futuro estudiará cómo estos componentes tienen que impactar lo mínimo para que siga la vida como la conocemos, ¿no? Además, este proyecto tiene que medir los niveles de agua para que podamos transitar información de navegación, o sea, como estos mecanismos de Waze, no sé si ustedes han usado, que te ubican, dónde estás para que no te pierdas. Bueno, eso también se va a usar en Río. Y va a dragar aproximadamente 14 lugares donde va a permitir que haya ese canal de navegación. Ahora, el problema es que estas montañitas que ven, estas islas, estas arenas, se mueve con el río y los lugares donde se acumula van cambiando porque el río es cambiante. Yo cuando veo los límites del Perú, yo tengo un mapa ahí en casa y todo el tiempo lo veo, digo, ¿cómo se les ocurrió hacer los límites en base a los ríos si los ríos se mueven? Si se mueven constantemente todo el tiempo, ¿no? Es impresionante que si es el río, entonces un poco, si fuéramos a ser estrictos con los ríos y su forma, entonces por un momento alguno podría ser colombiano y otro peruano y depende cómo se mueva el río, ¿no? O sea, serían fronteras que constantemente se moverían, ¿no? Y eso es lo que no tenemos claro. Cuando tú ves el mapa del Perú, que básicamente está hecho a partir de ríos, es un mapa estático, ¿no? Es una visión del río en el momento que se hizo y se trazó, pero que probablemente si fuéramos rigurosos se habría movido el río. No muchos metros, no me importa que sean pocos metros, el asunto es que es como un ser vivo que está constantemente cambiando, ¿no? Y moviéndose, ¿no? Entonces, esta dinámica estática del río hace que yo tenga esta mirada, según la cual, si encontré 13 o 14 lugares donde hay acumulación de arena y tengo que dragarlo, pues parece que fueran esos 14, pero en el tiempo van a aumentar. De hecho, hoy día hay 24 lugares que dragar. 24, según la propia consultora. Ya no hay 13. ¿Y eso es normal? Claro que sí, porque la naturaleza va cambiando, va fluctuando. No es estática, no es una fotografía que no se mueve. Como las comunidades nativas o andinas. Una cosa es negociar con ellas hace 30 años, hace 20 años, hoy o dentro de 40 años, ¿no? Hay dinámicas sociales que van a hacer que cambie la cultura también. ¿Qué impacto va a haber para entender bien este proyecto, ¿no? Va a haber una disminución de aves acuáticas asociadas al río Amazonas. ¿Y por qué? Porque voy a dragar y voy a hacer ruido. Y ese ruido va a alejar las aves, ¿no? Y aquí, según su esquemita, dice, en la etapa de construcción, dragado va a ser leve. Oiga, sí, seguro leve, pero si voy a abrir el río, ¿no? O sea, eso ¿seguro leve? Sí. No, se supone que debería ser como cuando abren la pista que está al costado donde vivo, o sea que es un ruido insoportable, peor del que es cuando lo van saneando. No, acá dice que es igual. Entonces, para la consultora, que es el estudio de impacto ambiental, la etapa de construcción, el impacto va a ser leve como en la etapa de operación. Yo, la verdad, mi estimada Erika, que creo que usted es la única ingeniera, dudo que en la etapa de construcción el ruido que genere este dragado y esta construcción va a ser leve. Yo creo que va a ser mayor, significativo y mayor impacto, ¿no? Y probablemente la etapa de operación quizás sea leve porque ya abrí el canal, pues, ¿no? Entonces, yo soy solo abogado, esa es mi percepción, pero veo cómo hacen por aquí las obras y me doy cuenta que el inicio de la obra es insoportablemente contaminante, ¿no? Disposición del dragado, del material dragado. Cuando voy a abrir el canal y voy a construir, es moderado. Y también cuando en la etapa de operación, o sea, ¿es lo mismo? No, también dudo. Creo que en la etapa de construcción
al por primera vez intervenirse esta zona, va a haber un impacto que no va a ser moderado. En todo caso, y aquí es a discutir, no puede ser que sea lo mismo el impacto en la etapa de construcción y etapa de operación, porque en la etapa de operación ya estoy en un ambiente intervenido y en la etapa de construcción estoy en un ambiente que no estaba intervenido. Entonces ahí dudo, ¿no? Entonces, limpieza de quirumas. ¿Qué son las quirumas? Son unos árboles que se incrustan en los ríos, producto de que caen de los árboles aledaños por putrefacción o por otras razones, y no me dejan transitar. Retirar esos árboles dice que el impacto va a ser leve, no tanto en la etapa de construcción, en la etapa de operaciones. Bueno, resulta que cuando tú extraes esos árboles, ahí dentro de compuesto del árbol existen seres vivos que tienen una dinámica dentro del río. He estudiado el impacto que eso va a generar. O sea, no es sacar un palo nomás, sino un palo con un montón de vida que es parte del ecosistema del río. ¿Qué impacto va a tener? No lo sabemos. Eso justamente es la pregunta, ¿no? Y acá la respuesta de la consultora a las preguntas del profesor, ¿no? La actividad de dragado podría incrementar el alejamiento de las zonas de intervención. Claro, las aves van a salir volando, pues hay ruido. La disposición de material dragado podría alejar temporalmente peces que son su alimento de las aves, ocasionando alejamiento, ¿no? La limpieza de troncos podría turbar la zona donde se posan las aves y generaría alejamiento, ¿no? Es obvio, ¿no? El martín pescador es una ave que ve en el río, cuando está cristalino, el pez, y se lanza y sale luego con la presa, ¿no? Si el río está dragado, no va a haber la presa, pues no va a poder cazar y se va a tener que ir. O sea, hay impacto, como también ellos lo reconocen, ¿no? Y el impacto 2 dice disminución de abundancia de mamíferos acuáticos en el río Amazonas. Está de más decir que si voy a dragar, voy a intervenir esta zona, estas especies se van a alejar, ¿no? Un delfín gris no va a estar mirando cómo dragas, cómo sacas jirumas o cómo limpias el río, ¿no? No, un delfín rosado menos, pues, ¿no? Y qué decir de la nutria, de los monos, de los murciélagos, los mismos van a alejarse, ¿no? Y no solamente se van a alejar porque hay intervención, sino porque el motor genera contaminación sonora y también hay vibración, ¿no? Y esa vibración a ellos les hace daño. O en el mejor de los casos, les molesta y se alejan, pues, ¿no? Entonces aquí, otra vez, su cuadrito que tanto le gusta a muchos profesores de ingeniería ambiental, donde etapa de construcción moderada, ¿no? ¿Qué significa moderada? ¿En qué términos? Yo lo estoy viendo en la audiencia pública y digo, pero ¿me puedes explicar qué significa moderada? ¿Quién dijo? O sea, no deberíamos consensuar qué es moderado, qué es grave, qué es muy grave, qué es leve. ¿No debería ser parte del consenso la metodología? Es básicamente como plantearles cómo voy a evaluar el curso, ¿no? Cuánto van a valer sus participaciones en aula virtual y cuánto van a valer sus trabajos orales y escritos que hemos dejado. No, yo no les diga nada, que el examen parcial vale 30%, que al final 30% y que el resto vale 40%. No les diga nada y solamente les diga, bueno, tu desempeño, mi estimada Alessandra, ha sido moderado. Y tu desempeño, mi estimada Rosario Hilario, que no venías, ha sido leve. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? O sea, me parece que la participación ciudadana y las audiencias públicas y los talleres informativos tienen que validar la forma metodológica del impacto, porque el impacto está siendo medido desde un solo lado, desde el que está interviniendo, pero no desde los intervenidos, ¿no? Ese impacto de pronto tiene que consensuarse, ¿no? La forma de evaluación, o al menos transparentarse, ¿qué significa, no? ¿Qué significa? También esta actividad de elaboración de estilovía amazónica va a tener una afectación a las zonas de desove de los peces. ¿Por qué? Porque claramente va a dragar el río y ahí están los huevecillos en los árboles también que caen en el río. Cuando me lo llevo, esto es basura, digo yo, ¿no? Mi estimada Erika, es basura. ¿Qué le parece a usted que es basura verdaderamente, Erika? Estos arbolitos que sacan y esta limpieza, ¿o no? A ver qué piensa usted que es ingeniero ambiental. Sí, profesor. Proceso. La verdad es que en el ecosistema todo cumple una función y de por sí quitar algo en un momento determinado obviamente va a alterar todo el ciclo que ocurre. Por ejemplo, me toma mucho por sorpresa el anterior cuadro donde mostraba los niveles de ruido
que se iban a generar 186 decibeles, pero por ejemplo, si hacemos la comparación simplemente, 120 decibeles se conoce como el umbral del dolor, es decir, donde son ruidos insoportables para las personas, donde puedes tener daños graves al sistema, en tus oídos. Y solamente si vemos donde se está propagando a 100 metros, son 122 decibeles. Entonces, moderado, lo dudo mucho, considerando de que los animales generalmente son muchos más, tienen sus sistemas auricular más desarrollado que el humano. Entonces, si decimos de que a 120 decibeles el humano va a sufrir daños probablemente irreversibles al oído, y un animal que tiene su sistema mucho más desarrollado, pues va a recibir a un daño mucho mayor. Entonces, me causa más que suspicacia, para decirlo, profesor, en el caso de moderado. Y simplemente con ese dato, o sea. Es un gran aporte, Erika. Es un gran aporte porque justamente en las audiencias públicas lo que hay ausencia es de ingenieros o de expertos, ¿no? La mayoría son ciudadanos que no conocen mucho, ¿no? Y solamente en base a sus conocimientos básicos, ¿no? Entonces es muy oportuna tu intervención. Es más, me hubiera gustado que estés en la audiencia pública y que digas eso y ver el rostro de los consultores y de SENACE, ¿no? Que nunca hicieron esa observación en el estudio de impacto ambiental, ¿no? Es sorprendente a veces que eso valide esta crítica que hago constantemente, que nos falta más academia en la evaluación. Y basta con que estén estudiantes en proceso de graduarse como biólogos, ingenieros o sociólogos, porque hay cosas evidentes como tú las has mostrado, efectivamente los decibeles, ¿no? Y además que estoy ingresando un agente externo que nunca ha existido a un ambiente que por millones de años no tenía esa intervención, ¿no? Y no es el delfín rosado, uno de los animales más emblemáticos de la Amazonía. Voy a ponerlo en riesgo quizás, no lo sabemos, porque es la primera vez que va a sufrir ese impacto, ¿no? Dicen hace poco, estaba leyendo unos estudios, que los elefantes ahora salen sin colmillos, ¿no? ¿Y por qué salen sin colmillos? Porque hay mucha caza furtiva y empiezan indiscriminadamente a acabar con la vida de aquellos que tienen los colmillos más grandes, y ya el animal, los que quedan vivos, o tienen los colmillos más pequeños, o ya por una forma de defensa ya no tienen esos colmillos. Y eso tiene un impacto en la vida del animal que tenía esos colmillos, una utilidad para poder relacionarse con su otro compañero, para poder tener una serie de actividades, ¿no? O sea, ¿qué le podemos generar al delfín rosado? No lo sabemos, ¿no? Pero eso justamente es el objeto del estudio de impacto ambiental. No es no hacer la actividad, sino hacerla bien, que mi impacto sea el mínimo, o eventualmente buscar una alternativa que me lleve a algo que sea sostenible, ¿no? Porque si el dragado, viendo los impactos, es tan grave que no se puede, busquemos otro mecanismo, ¿no? El ser humano es increíblemente ingenioso, puede hacerlo cuando los impactos son intolerables. Y eso justamente se trata, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, el impacto 3, la afectación de zonas de desove de los peces, ¿no? En el juvenil y desde el huevo, cómo es que se puede afectar, ¿no? Y depende de la etapa, si estamos en temporada seca o húmeda del río, ¿no? Y aquí ponen deterioro y disminución del tránsito de las larvas de huevo. Claro, estoy tragando el río, estoy, entre comillas, limpiándolo, y me voy llevando pues a las larvas y a los huevos, ¿no? Y puedo disminuir la población, ¿no? En el proceso que se desplazan, ¿no? Acá dice su diapositiva: el desplazamiento de los peces ocurre en todo el ancho del río, con excepción de las orillas someras. Además, ocurre en diferentes profundidades con mayor densidad en las zonas superficiales y medias. Va a haber un impacto, ¿no? En estas especies, ¿no? Afectación al tránsito durante las épocas de migración de mijanos. El mijano es un proceso donde un montón de peces van migrando y van con tanta intensidad viajando que no se dan cuenta de que son más fáciles de pescar, ¿no? Simplemente pones tu canasta y saltan a tu canasta. Por eso, básicamente es una recolección de peces y no una pesca, técnicamente hablando, porque son tantos que van saltando y uno se acerca con su bandeja, lo llena, vuelve a entrar y así sucesivamente. Y es una etapa donde los indígenas adquieren mucho pescado, mucha proteína, y con eso también comercian y tienen ingresos, ¿no? Son 103 especies que tienen este proceso de temporada húmeda y 95 en temporada seca. ¿Qué va a pasar cuando el dragado, cuando estas embarcaciones que limpian el río,
se encuentre con un mijano, ¿qué van a hacer? ¿Se van a detener? ¿Cómo mueven su nave rápidamente? O sea, son preguntas, ¿no? O sea, que no tienen respuesta porque es la primera vez que vamos a hacer esto, ¿no? ¿Cómo lo van a tomar estos peces? ¿Se van a seguir migrando cuando vean esta? No lo sabemos, ¿no? Es una gran pregunta, ¿no? Ahí tenemos a la palometa, a la boquichico, a Yambina, a la batancara, que cuando vayan a Iquitos o a una zona amazónica van a conocer en persona. Ahora, una de las cosas que hemos hablado bastante no solamente es la línea de base ambiental, sino la línea de base socioeconómica y cultural. En este estudio de impacto ambiental y puntualmente en la diapositiva que es de la audiencia pública, se identifican los pueblos indígenas afectados, ¿no? No solamente es alta diversidad biológica que se afecta, sino es pueblos indígenas Aguajún, Quicha, Cachimiquiru, Kikucama, Cucamiria, Chipiboconibo, Yine, Yanua, Nijayimí, etcétera, Bora, ¿no? Entonces, este proyecto es magnífico para explicar un caso de certificación ambiental porque tengo literalmente a todos los pueblos amazónicos y literalmente a la diversidad biológica más importante del Amazonas. Como pocos proyectos, puedes ver impactos tanto en ambiente como en cultura como en salud. Por eso es un caso, a mí me parece emblemático y que hay que seguir estudiándolo porque nos damos cuenta de la importancia de la certificación ambiental para cuidar estas culturas que no se afecten con el proceso de un proyecto, ¿no? Pero ¿cómo se podrían afectar, mi estimado profesor? Me dirá Alexandra, siendo 7:19. Ellos no están en el río, están fuera del río. Lo que pasa es que su relación con el río es muy fuerte. Ahí se bañan, ahí toman el agua, ahí adquieren el pescado, ahí juegan. ¿Dónde juega usted, mi estimada Marielé, Paul, Leonor, Oscar, Rocío, que no está, Alexandra? No, yo no juego, yo soy adulto. Bueno, pues ha perdido algo importante en el ser humano que es esa capacidad de entretenerse jugando con otro, ¿no? Y aquí los indígenas, el río, juegan con sus niños, los jóvenes también. Es un lugar de esparcimiento. Mientras usted va a un mall comercial, ellos en el río, es un espacio natural, ¿no? Corren, juegan, ¿no? Los niños tienen a veces a las tortuguitas como juguetes, ¿no? Los niños de 2, 3 años, ¿no? Los propios animales, algunos que se dejan coger. Y entonces la afectación al río sí les impacta. Fuera que hay una dinámica cultural, el río para ellos tiene una condición cultural muy importante, ¿no? Y tocar el río es tocar su cultura. Y ya vamos a verlo no hoy, en otra clase. Y aquí según el estudio de impacto ambiental que ha mostrado en la audiencia pública, decía el descenso en la actividad de pesca ribereña. Ya, pero ¿en cuánto? O sea, ¿qué significa eso? ¿No? En números, ¿no? No eres el técnico. Aproximadamente no me podría decir. Como el COVID, ¿no? Cuando entras a un centro comercial y no te pones la mascarilla, ¿cuánto se contagiarían, no? Los científicos hacen sus cálculos y más o menos con tal fórmula descubren que cuánto sería la capacidad de contagio de una persona, ¿no? No hemos visto eso en la pandemia. Bueno, también se debe aplicar estas fórmulas a este descenso de la actividad pesquera ribereña, ¿no? Dice leve. Entonces, ¿leve qué significa? ¿Cuántas toneladas me podría decir? Sin respuesta. ¿No? Esto de leve, moderado, hay una invisibilización de qué significa eso, ¿no? Disminución de abastecimiento de agua del río para consumo humano. Leve. Ah, ya, qué bonito leve, pero ¿cuántos litros significa eso? ¿Por qué no lo pones en la diapositiva? ¿No se puede calcular aproximadamente en función de algunos indicadores? ¿O es tan difícil para los ingenieros y expertos hacerlo? A ver, Erika, ilústrame. O sea, ¿en qué basaron eso de leve? O sea, tendrían que tener un número, ¿no? O algo como eso. ¿O qué piensa usted? Debería de haber, profesor. La verdad no he revisado ese estudio, pero debería. No sé cómo lo han hecho. La verdad, profesor, me sorprende que solamente diga alto el incremento de expectativas de beneficios sociales. No, Doctora, ingeniera futura, a mí no me sorprende. Ese es el único indicador que nunca se mueve en la mayoría de estudios de impacto ambiental. O sea, ese es el que motiva, motor y motivo, dirían algunos, de que siempre dicen alto el beneficio social. Pero es que no toman en cuenta que el beneficio social en las comunidades implica tener tu
tu pesquería, como le dicen ellos, garantizada, ¿no? Entonces, el error que yo encuentro ya como abogado, estimada Erika, es que en un tema de transparencia y rendición de cuentas y de información adecuada, necesito poner la cifra, porque leve no significa nada, no significa nada para las personas porque leve no tiene un significado real, ¿no? A qué me estoy exponiendo, ¿no? Y cómo vas a controlar eso. ¿Cómo me vas a compensar por esa pérdida de pesca, ¿no? ¿Me vas a pagar? ¿Me vas a dar 2 pescados? No lo sé. No, disminución de agua, de abastecimiento de agua para consumo humano. ¿Me estás diciendo que me voy a quedar sin agua o que porque se va a ensuciar, se va a turbiar? ¿Cómo me lo vas a compensar y en función de qué? ¿Cómo lo mediste, no? ¿Cuántas botellas de agua me vas a dar en función de qué cálculo, no? Necesito saberlo, ¿no? Incremento en las dificultades de tránsito fluvial local, ¿no? Eso cómo se mide, ¿no? Y así podría continuar, ¿no? O sea, Airin ya está ahí preocupado, ¿no? Y así podríamos continuar, pero lo que yo quería que vean es, por ejemplo, la interrupción de prácticas culturales indígenas vinculadas al río, leve. Y tú estás mirando con todos los indígenas que dicen que esa infiltración a ti te va a ser leve. Me preguntaron, ¿qué significa leve? ¿Qué metodología utilizaron? Para ti está bien que destruyan. ¿Qué impacto tendría si a ti te destruyen tu iglesia y tú eres católico? Grave, ¿no? Si el río para ellos es un lugar sagrado y que su cultura está vinculada, ¿no también tendría que ser grave? Es una pregunta, ¿no? No, pero se recupera, no, pues digamos, ¿no? Es una forma de analogía, ¿no? Las Arenas yo no querría que por ninguna manera se destruya porque es un lugar emblemático en octubre, especialmente en Lima, ¿no? Igual algunas zonas del río son sagradas para ellos. Entonces, decir leve es bien cuestionable, ¿no? Modificación de aspectos culturales indígenas ligados al río. ¿De qué, o sea, y ahí lo dejo, ¿no? O sea, lo que quería llegar a este punto, 7 y 24, es que sistematizarlo, o sea, tener una base cientificista de los impactos sin tomar en cuenta ciencias sociales y las metodologías de las ciencias sociales y el tema de la propia cultura, al final me genera conflictividad porque puede pasar el estudio, pero como no hice una validación adecuada, voy a tener conflicto cuando la gente se dé cuenta que eso que decías que era leve, a mí me parece grave. Y tomas el río. Y tomas el río, así como tomas una carretera, tomas el río. ¿Cómo haces eso? Pones un montón de personas que no deja pasar a las embarcaciones, ¿no? Entonces, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, me parece esto sumamente mejorable, ¿no? Las audiencias públicas desarrolladas durante la evaluación del estudio de impacto ambiental del proyecto de hidrovía amazónica se ven acá y están en función de la dinámica del río y del proyecto, ¿no? Y eso está bien. Yo creo que eso lo hicieron bien, ¿no? Sin embargo, la información que les dieron no fue de alta calidad, ¿no? No fue de alta calidad. Y algunos ejemplos les he puesto acá. Y cuando se hace toda esta audiencia donde expongo todos estos elementos del estudio de impacto ambiental con gráficos, habría que decir que el SENACE está allí y hace un informe de audiencias públicas del estudio de impacto ambiental y lo sistematiza, todos los aportes, cómo se llevó, bien, mal, y en función de eso puede decir que se aprueba esa participación ciudadana, ¿no? Levantando las observaciones que eventualmente se pudieron haber hecho en público, ¿no? Pero las personas que las hicieron nunca reciben respuesta, ¿no? El administrado le responde al SENACE, el SENACE dice me satisface, y el que hizo la pregunta, Erika, nunca le dijeron si a él le satisfacía. O sea, ¿a quién le tiene que satisfacer? ¿A la autoridad nada más? ¿Al administrado? ¿O a quien hizo la pregunta? Y es una de las grandes, de alguna manera, limitaciones de la participación. ¿Cuál es la propuesta que podemos para mejorar esta certificación ambiental? Que haya audiencias complementarias, audiencias públicas complementarias, donde explique cómo levantaron las preguntas que se hicieron y cómo explique cómo levantaron las observaciones que hicieron las diferentes autoridades y que por esa razón se va a aprobar el estudio de impacto ambiental. Esa es la forma. No han querido hacerlo hasta ahora, a pesar que se pide. Ya y cerrando las 7:27 con este ejemplo, que espero que no haya sido demasiado complejo y he tratado de ser lo más claro, sin perder rigurosidad. Pero en este estudio de impacto ambiental se pidieron
opiniones vinculantes a la Autoridad Nacional del Agua y al Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado. Lo que cual quiere decir que si tú no levantas las observaciones del ANA y del CERNAD, no te apruebo tu estudio de impacto ambiental. Cuando hablen de opiniones vinculantes se relaciona a que tienen el poder de vetar el estudio. Si no levantas esas observaciones, no hay estudio de impacto ambiental posible. Sin embargo, hay otras opiniones que, aunque no levantes sus observaciones, al no ser vinculantes, podrías aprobar la certificación ambiental. ¿Y quiénes tenemos ahí? Ministerio de Cultura y Riego, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Cultura, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Producción. Doctor, ¿está el Ministerio de Transporte y Comunicaciones? ¿Él también hace observaciones al propio estudio de impacto ambiental? Sí, porque acuérdate de la participación ciudadana y acuérdate que el SENACE es la autoridad que está evaluando el estudio de impacto ambiental y pide al propio sector su opinión. Y aunque de ustedes no lo crean, el Transporte y Comunicaciones tuvo observaciones al propio proyecto y eso me pareció genial, porque quiere decir que hay una capacidad de crítica a su propia, de alguna manera, esquema de procedimiento de certificación ambiental, ¿no? Ministerio de Producción, Autoridad Portuaria Nacional, Dirección General de Capitanías, Dirección Regional de Producción de Loreto, Dirección Regional de Producción de Coyhaique, Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, Instituto del Mar, Organismo de Supervisión y de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, CERFOR, el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú y el Servicio Nacional de Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? O SINFOR y CERFOR opinar. Entonces se dan cuenta que el procedimiento es complejo porque todas estas opiniones van a formar parte del estudio y tienen que levantar las observaciones, aunque no sean vinculantes, y la autoridad tendrá que decir cuáles, en realidad, aunque no las levantes, voy a al menos que me des una explicación razonable, ¿no? Independientemente de estas observaciones, el propia autoridad evaluadora, que es el SENACE en este caso, va a hacer sus observaciones. Todo eso tiene que responder el administrado. ¿Y necesita los abogados? Claro que sí, porque hay normas específicas para cada emisión de opinión donde podría ser que ganemos tiempo, ganemos plazo, instrumentalizado completamente el abogado, claro que sí, y dependientes absolutamente de los ingenieros y los expertos en materia ambiental que están en ciencias sociales, ciencias ambientales, ¿no? Es una codependencia. Todos necesitamos, en este caso, juntarnos para poder levantar las observaciones, ¿no? ¿Cuál opinión ustedes creen que debió ser vinculante por los impactos que ha habido? Y que no están, ¿no? Porque para acá, izquierda hemos dicho vinculantes, ANA y CERNAD, sin ellos no se aprueba. Y ahí cerrando, 7:30. ¿Cuáles crees que debieron ser opiniones que serían cruciales para aprobar el proyecto por los impactos que hemos visto que se dan en el proyecto? A ver quién me responde esa pregunta. Isaac, usted que siempre interviene. Pedro se escapó. Erika, usted. Siempre está Sí, atenta. profesor. Sí, profesor, lo que a mí me preocupaba un poco era el tema del Ministerio de Cultura. Como vimos, eran bastantes, poblaciones, ¿no? Indígenas que son afectadas. Yo, por mi parte, yo consideraría de que al menos el Ministerio de Cultura sí debería tener opinión vinculante, ya que pues se va a ver afectado el estilo de vida de estas poblaciones, de tal forma de que también sea el Ministerio de Cultura como un espacio donde ellos mismos también puedan enseñarles, ¿no? O hacerles, darles información relevante que sea técnica, que pueda ser entendible, ¿no? Para ellos, en sus propios idiomas también. Excelente intervención, Erika, y antes de irnos, decirle que la naturaleza de opinión vinculante y no vinculante no debería estar prevista por norma y de manera tasada, solo ser esa, sino tendría que estar en función de los impactos. Y si, como estamos viendo, los impactos van a ser a los pueblos indígenas, a los peces, a las aves y mamíferos, tendrían que ser las autoridades competentes en estos recursos naturales y en estas poblaciones las que deberían ser vinculantes. Y entonces cuando veo que el ANA, que es el agua sin peces, sin nada adentro, y el CERNAD, donde las áreas protegidas están lejos de esta zona, que se afectan, pero no tanto como hemos visto en general, pues nos llama la atención por qué
el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera no tendría que haber sido vinculante, ¿no? No debería ser tomado con más rigurosidad. O el CERFOR también, ¿no? Y como tú lo has dicho, Ministro de Cultura, ¿no? Entonces, hay que recalibrar el procedimiento de certificación ambiental y ahí sí los abogados podemos ayudar, ¿no? O sea, creo que aunque no sea vinculante, podríamos hacer una cuestión de Estado cuando vean estas cosas y decir, no, bueno, o sea, ¿cómo vamos a pasar por alto la observación de cultura si es los pueblos indígenas, 14 pueblos que se afectan, o que si los peces se van a morir, o sea, no vamos a tomar en cuenta a la autoridad de sanidad pesquera, pues ya ahí tenemos que aplicar el criterio en ausencia de norma, y los abogados tenemos que sostener eso muy fuertemente. Su compañero Isaac iba a opinar. Adelante y vamos cerrando la clase con su intervención. Sí, doctor. Sí, justo yo quería preguntarle cuál era el criterio para determinar a las entidades vinculantes. Y en la parte final usted más o menos de entender que es más o menos al azar, ¿no? No está en función al grado de afectación que va a tener el estudio de impacto ambiental. Y, y coincido, ¿no?, con usted en que se debe hacer de esa manera, dado que lo que se busca justamente con esta opinión es buscar opinión de expertos en el tema, para que de esta manera las poblaciones no solo se queden con las opiniones de sus propias experiencias, sino también que haya un sustento técnico de estas opiniones y se pueda prevenir las posibles afectaciones que va a sufrir. A eso sería, doctor. Excelente intervención, Isaac, y qué gran cierre me estás dando de clase, porque me permite decir que el status quo actual, la única razón por que ANA y CERNAC son vinculantes es porque una norma dice que así sea, no un criterio de afectación, sino una norma en abstracto, o sea, siempre va a ser así ad infinitum, porque así lo dice la norma de ANA y CERNAC. En el caso de las demás, no. Eso es un error, ¿no? Y vamos a cerrar esta historia para no alargarla, no dejarla, es pequeño, y ya con la otra clase retomamos algunas dudas. Luego de hacer toda, de alguna manera, la recopilación de todas las observaciones de opinantes, vinculantes y no vinculantes, la propia autoridad elabora un informe de observaciones del impacto ambiental detallado del proyecto, donde incluye tanto las opiniones de todos los sectores que vamos a ver en la próxima clase, como las suyas, como las propias, ¿no? Y acá están, ¿no? Y también lo de tercero interesado, ¿no? Y firma, ¿no? Y ya cerramos aquí diciéndoles que en este procedimiento, debido a todas las observaciones y lo complejo que es, la consultora, mi estimada Erika, desistió de la evaluación de impacto ambiental. Dijo, che, pido, me retiro, ya vuelvo. Fue en el 2019, hasta el día de hoy está volviendo. Eso ha sido todo por hoy, mis estimados estudiantes sanmarquinos. Espero haber sido claro y nos vemos la próxima clase para insistir con un tema que es tan gravitante para el desarrollo sostenible del Perú. Gracias. Muchas gracias, profesor. Buenas noches.